Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Fijaros bien en esta fotografía porque en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo corregir esta ligera dominante de color. Fijaros que tiene como una especie de dominante de color un poco fría, un poco tirando a verdosa. Y voy a utilizar una forma que seguramente muchos de vosotros y vosotras no conoceréis y es la forma de dividir, digamos, el color, dividir el tono. ¿Y cómo funciona esto en realidad? Pues bien, los alumnos del máster, esto simplemente lo comento para que tengáis una idea, saben perfectamente qué es el color complementario, o sea, cómo trabaja el color complementario. Y el color complementario no es más, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, simplemente para que sepáis de qué estoy hablando, ¿vale? Voy a poner un ejemplo con esto, con equilibrio de color, para que lo entendáis bien. El color complementario no es más que, por ejemplo, del cian, el que es totalmente opuesto, que en este caso sería el rojo. Esos son los colores complementarios. Por ejemplo, el complementario del rojo sería el cian, el complementario del cian sería el rojo. Y así viceversa con todos los colores. O sea, simplemente comento del máster porque, lógicamente, los alumnos del máster esto sí que lo tienen súper sabido porque insisto muchísimo en todo este tema porque es muy importante. Y bien, ¿por qué comento esto? Porque justamente este método que os voy a enseñar trabaja, digamos, de forma un poco automatizada, buscando ese color complementario de forma, como digo, medio automatizada, para poder corregir la dominante de color y al menos eliminar, pues, prácticamente toda esa dominante de color, dando pues un color un poco más neutro, que justamente es lo que vamos a ver y estoy seguro que os va a servir muchísimo. Vale, fijaros que aquí, como digo, tengo esta foto y tiene pues como una especie de dominante fría, verdosa, etcétera. Vale, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esto simplemente lo voy a eliminar y lo que voy a hacer es hacerme un duplicado. Ya sabéis que me gusta trabajar siempre con una copia. Vale, lo que voy a hacer ahora es, fijaros, vamos a coger el cuentagotas normal, como y corriente. A mí me gusta trabajar aquí con un promedio más o menos de 3 por 3 y aquí podemos darle en todas las capas. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Fijaros, aquí lo que tenemos que hacer es intentar buscar algo de la fotografía que sea claro, que sea blanco, que sea brillante. No tiene por qué ser blanco, puede ser brillante también, pero algo que nosotros veamos más o menos que tiene la dominante de color que aparentemente tiene esta foto. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí por ejemplo hay muchas partes donde podríamos coger, lógicamente he cogido esta foto para que lo entendáis bien, pero hay muchas partes donde podría coger pues muestra, digamos, de color, porque aquí con el cuentagotas lo que vamos a hacer en realidad es coger una muestra. Entonces, por ejemplo, fijaros que podría coger una muestra de por aquí atrás, etcétera, etcétera, y lo que voy a hacer es coger una muestra, por ejemplo, de esta zona de por aquí, ¿vale? También me serviría, por ejemplo, la camiseta, o sea, cualquier punto, incluso muchas veces también nos puede servir el propio blanco de los ojos. Esto lo digo porque seguramente muchos de vosotros y vosotras a lo mejor estáis pensando, Alain, ¿y qué hago si no tengo una foto donde haya algo blanco? Seguramente encontraréis algo que tenga brillo. Por ejemplo, si yo amplío muchísimo, estoy seguro que de aquí podría coger también. O sea, en el supuesto caso de que no haya nada. Pero, como digo, también podríamos coger de los ojos, etcétera, etcétera. O sea, es cuestión de buscar porque casi siempre va a haber algo brillante, va a haber un punto brillante, un punto que sea blanco. Eso sí, no podéis coger, lógicamente, una muestra de algo que no sea tan brillante o tan claro, como por ejemplo de este anillo, porque esto ya tiene una dominante de color propia, tiene un color. Entonces tiene que ser algo que sea relativamente neutro. Pero vaya, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, imaginaos, por aquí yo voy a coger la muestra de estas líneas, ¿vale? Y fijaros que la muestra que ha cogido, he hecho un clic simplemente, ¿vale? Y fijaros que la muestra que ha cogido, pues me da aquí este color que justamente, fijaros que es la dominante más o menos que tiene la foto, o sea, me indica más o menos la dominante que tiene la fotografía y me lo traslada aquí, ¿vale? ¿Qué es esto? Bien, esto simplemente ya le damos OK. Si se os queda esto aquí pillado, como me pasa a mí, simplemente que sepáis que es cuestión de la versión de Photoshop, ¿vale? Yo estoy trabajando con la última, pero esto es simplemente, bueno, pues cosa de Photoshop. O sea, si os pasa, que sepáis que de momento no tiene solución. Vale, entonces, aquí yo ya tengo la dominante de color, cogido en mi color frontal y ahora simplemente lo que voy a hacer es crearme una capa de ajuste de color uniforme.
Bien, esa capa de ajuste de color uniforme simplemente coloco, pues ya por defecto sale colocado, en este caso mi color de muestra que yo ya tenía aquí, así que a esto le doy OK y fijaros, ahora simplemente lo que vamos a hacer es cambiar el modo de fusión y vamos a poner el modo de fusión de dividir. Fijaros, cuando yo pongo el modo de fusión de dividir, lo que hace automáticamente es emplear su color complementario, el color complementario que tiene esta capa de ajuste con esta muestra de color y justamente me da su complementario. Claro, como la muestra de color evidentemente era con ese tono verdoso frío, lo que hace es empleando su complementario gracias al modo de fusión de dividir, pues me resta todo eso, divide, digamos, en realidad, pues todo ese tono, esa dominante de color más verdosa que yo tenía. Pero fijaros que en este caso también ocurre, y seguramente a vosotros también os ocurrirá, que la foto como que se sobrepone un poquito. Eso tiene una solución muy fácil. Simplemente hacemos un doble clic y aquí donde está la B, esta B que es de brillo, ¿vale? Este es el brillo, la columna de brillo. Simplemente lo que hacemos es llevarla hasta arriba del todo. Y fijaros que una vez que la llevamos arriba del todo, ya vuelve a coger la luz original. Bien, una vez que ya tengo esto, simplemente esto ya, bien si le damos a la H, volvemos otra vez a nuestro panel de color, selector de color habitual, aquí ya damos OK y fijaros que si ahora yo quito la vista previa, aquí tengo los colores con esa contaminante verdosa fría y aquí ya no lo tengo, ¿vale? Fijaros que es un cambio muy sutil, pero sí que elimina toda esta contaminante verdosa que había. Era una contaminante bastante ligera, pero sí que había y os lo enseño porque seguramente pues para cosas muy puntuales lo vais a poder utilizar e incluso pues para otro tipo de cosas también. Imaginaos por ejemplo que tenéis yo que sé 40 fotos con esta misma contaminante de color en este mismo entorno, pues simplemente esta capa de ajuste la podéis llevar a todas las capas, a todas las fotos, digamos, y emplear exactamente la misma sin tener que estar repitiendo continuamente esto. Simplemente hago un inciso, recordad que si os gusta este contenido y queréis conseguir un nivel de retoque muy alto con Photoshop, os recomiendo por supuesto el Master Pack de edición digital que lo tenéis disponible a través de un enlace en la descripción de este vídeo. Insisto, o sea, si queréis de verdad llegar a tener un nivel muy alto de retoque digital con Photoshop, os recomiendo el Master Pack y lo tenéis ahí disponible en el enlace en la descripción del vídeo. Vale, para continuar, fijaros, si yo por ejemplo no estoy totalmente conforme con este ajuste, puedo hacer siempre un doble clic y aquí puedo editar, puedo arreglar un poco el color manualmente, o sea, tocarlo manualmente. Por ejemplo, aquí fijaros que yo tengo este código, que es el código justamente de la dominante de color que tengo, que de hecho lo puedo copiar simplemente seleccionando esto y con control C o con comando C y lo copiamos, simplemente porque si a lo mejor empezamos a tocar y luego no nos gusta, pues siempre vamos a poder volver a colocar el mismo. Pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, aquí yo puedo seguir tocando. Fijaros, si yo empiezo a tocar esto, voy a empezar a tener lógicamente otras dominantes de color o simplemente pues quitar la dominante. Fijaros, si yo me voy al blanco, no hace ninguna corrección, lógicamente porque no le estoy indicando ningún color para que aplique esa división. Pero si yo me vengo aquí, por ejemplo, fijaros cómo sí que aplica y puedo ajustar un poquito más, un poquito menos, puedo ir ajustando de esta forma. Aparte de esto, también lo puedo hacer aquí directamente en lo que es la columna de color. Fijaros que según yo voy bajando o voy subiendo, pues se van a ir aplicando otros tonos o no, ¿vale? Fijaros que si yo me voy aquí, por ejemplo, aquí, como justamente está aplicando la división de su color complementario, precisamente se nos va al otro tono, al opuesto a este, que es el complementario de este, que sería una especie de cian, más o menos, ¿vale? Porque fijaros, si yo me voy al rojo, su complementario es cian. Pero el tono que tenía contaminante era ese verdoso, con lo cual tenemos que marcar algo que tenga ese verde, ¿vale? Para poder corregirlo. Y fijaros que pues lo corrige perfectamente. Incluso podemos, lo dicho, adaptarlo pues un poco al tono que más nos pueda gustar. En este caso, por ejemplo, yo por aquí casi que me gusta cómo queda, incluso pues puedo apurar un poquito más y por aquí, por ejemplo, lo veo perfectamente. Así que en mi caso yo me lo dejaría por aquí. Fijaros que lo he aplicado, pero he tocado manualmente pues un puntito para dejarlo pues totalmente a mi gusto. Así que, oye, espero que os haya gustado mucho esto, lógicamente espero que os sirva de ayuda, que le saquéis partido, darle un super like al vídeo, suscribiros si aún no estáis suscritos y recordad que también podéis apoyar al canal en el botón de unirme. Así que oye, muchísimas gracias a todos los que os habéis ya unido, a todos los que estáis apoyando al canal, que ya sois unos poquitos y seguramente en el siguiente vídeo a ver si no se me olvida y os menciono a todos, que tengo que hacer una pequeña lista para mencionaros a todos. Así que oye, lo dicho, un abrazo muy fuerte, un besazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.